Capítulo 6 del módulo CCNA 4, Providing Teleworker Services. Este módulo, capítulo 6, es uno de los capítulos conceptuales de CCNA. No involucra mucha práctica, de hecho, no viene ningún ejercicio práctico en este capítulo. Y hace referencia a los conocimientos que deben tener tanto los administradores como instructores de la Academia Cisco respecto a las tecnologías que permiten interconectar a trabajadores remotos dentro de una red corporativa. Este es un capítulo bastante corto, como les digo, es más bien conceptual y se enfoca principalmente en ver cuáles son los requerimientos para los servicios de teletrabajo, algunas tecnologías como DSL, cable y conexión inalámbrica, y finalmente una breve mención a lo que son las tecnologías de VPN. Dentro de la línea de trabajo remoto, existen varias tecnologías que permiten acceder a un usuario a los servicios que ofrece la misma red corporativa desde cualquier punto de Internet. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener el teletrabajo? Dentro de algunos está, por ejemplo, la continuidad de operaciones, tiempos de respuestas más confiables, más rápidos, seguridad, confiabilidad y acceso a la información, integración, en relación a costo-beneficio, más fácil para aplicaciones de voz, video y aumento en la productividad de empleados, satisfacción y etc. A ver, hace algún tiempo atrás todos sabemos que era prácticamente imposible separarse del escritorio de la oficina, puesto que ahí residían todos los servicios, aplicaciones y demás cosas necesarias para que los trabajadores desempeñen su labor. Hoy en día, con el uso de tecnologías como VPN, por ejemplo, perfectamente se puede levantar un acceso remoto y cualquier usuario desde cualquier parte del mundo, desde su casa o desde otro país, puede ingresar sin mayor problemas a la red corporativa y trabajar tal como si fuese una persona que está dentro físicamente de la misma red. Algunas de las opciones de conectividad remota podemos ver en este slide. Vemos que a través de se supone que aquí está la red corporativa, ¿sí? La casa central, headquarters, y corren todos los servicios internos, HTTP, email, servicios de impresión, etcétera, algunos sistemas que corren dentro. Podemos tener alguna sucursal de esta compañía y que a través de una WAN, que puede ser, por ejemplo, Front Relay, como lo hemos visto, o MPLS, accede remotamente a los servicios de esta compañía. Además, algo que no se ha mencionado mucho, pero también es frecuente encontrarlo. Por ejemplo, empresas externas que tengan que trabajar con servicios que están dentro de la LAN personal, de la LAN de la empresa. No es recomendable dar un acceso 100% a estos usuarios, a estos compañías o terceras personas que pueden acceder a la red, ya sea porque son clientes o son abastecedores o algún tipo de relación que haya a nivel de negocios con esta empresa. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, instalar una VPN para que estos usuarios remotamente puedan ingresar a la red corporativa. Y aquí están los teletrabajadores. Los teletrabajadores pueden ser trabajadores móviles, es decir, que andan con su propio laptop o hoy en día con sus smartphones en cualquier parte del mundo. Trabajadores individuales que desde una oficina en particular, fija, estática, también quiere acceder remotamente o, por ejemplo, desde su propia casa. Y algunas redes unas oficinas pequeñas que también pueden entrar allá. Entonces, los proveedores de Internet ofrecen bastantes tecnologías, entre las que hoy en día ya sabemos tenemos toda la línea XDSL o cable, como algunas compañías lo hacen, para ofrecer servicios de conectividad a Internet que a la vez nos permitan usar esa plataforma para llegar a la red remota.
Y además se pueden instalar VPNs principalmente del tipo IPsec, que son las que mayor seguridad ofrecen. La gran diferencia de esto radica en el concepto de infraestructura de red pública e infraestructura de red privada. Por definición, podemos indicar que Internet es una red pública. ¿Sí? Es una red pública porque los servidores que existen en ella, los servicios y aplicaciones son abiertamente accesibles por cualquier usuario en el mundo. El problema es que al ser una red pública, también es una red muy hostil y muy insegura. Entonces, para poder interconectar dos sucursales a través de una red pública como Internet, es necesario contar con algún tipo de tecnología que permita ocultar y asegurar los datos de un extremo a otro. Para eso están los túneles cifrados de VPN. Entonces, lo que hay que hacer referencia a esto, y por favor fíjense muy bien en la definición entre infraestructura pública e infraestructura privada. No es lo mismo tener varias sucursales en una red WAN que pueda ser Frame Relay o MPLS que tener el mismo esquema, pero a través de una red pública como Internet. No es lo mismo. La red privada, lo ofrecen las compañías y efectivamente el tráfico que pasa de aquí a acá no es visto en Internet. Pero el tráfico que pasa en el segundo ejemplo sí que es capturado por cualquier usuario, cualquier administrador o ISP intermedio y puede comprometer la seguridad de las operaciones que ahí se hacen. En algunos casos hay que optar por una mezcla de servicios, tanto de infraestructura pública e infraestructura privada, ya que no siempre está disponible las redes privadas. Por ejemplo, en el caso de una empresa que tenga su casa central en algún lugar del mundo y tenga alguna sucursal en otra ciudad, llamémoslo sucursal 1, perfectamente pueden contratar los servicios WAN de algún ISP, ya lo decía, puede ser Frame Relay, puede ser MPLS hoy en día, y algún tipo de tecnología privada, de nube privada, que interconecte estas dos sucursales sin problema. El pero de esto es que debe ser el mismo ISP. Ahora, ¿qué pasaría eventualmente si hay una segunda sucursal en alguna ciudad muy lejana donde este ISP no tenga presencia? ¿Cómo interconectamos esta sucursal 2 a la red interna de la empresa si es que ese proveedor no nos puede dar acceso privado porque corresponde a otra red? En ese caso es necesario conectar Internet y contratar algún tipo de servicio como DSL, como cable, como enlaces dedicados, o también puede ser Fiber to the Home, como hoy en día se está instalando mucho, Fiber to the Home, fibra óptica a la casa. Algún tipo de tecnología que permita el acceso a la Internet pública y a través de esa Internet pública establecer un túnel VPN, como se ve en este slide. Ahora, por si acaso, VPN quiere decir Virtual Private Network, red privada virtual. Bien. Y el concepto de red privada virtual es que viene a emular las características de seguridad que ofrecen los proveedores en las infraestructuras privadas. Para poder interconectar las sucursales mediante VPN se necesitan una serie de componentes, entre los cuales destacan principalmente el acceso a Internet, ¿sí? Y en algunos casos dos routers que van a actuar como puntos de inicio y de término de este túnel. Estos routers reciben el nombre de VPN Concentrator o concentradores VPN, ¿sí? Y existen varios tipos de VPN que vamos a ver más adelante, entre los cuales estos routers pueden variar su comportamiento. Los teletrabajadores tienen distintas tecnologías, como ya decía, para poder acceder a la red corporativa. Y regularmente necesitan traspasar varios proveedores de servicios para llegar a los datos que así se requieren.
En algunos casos esto ya prácticamente no se ve, pero quién sabe, puede que exista. Son los antiguos módems telefónicos que funcionaban a 56 kilobits por segundo y que simplemente operaban sobre una línea telefónica. Luego, con la salida de la tecnología DSL, se incorporaron estos modems DSL y que llegaban eh, fácilmente a los 2 megabits por segundo sin problema, aunque en el slide dice 200 kilobytes por segundo. Incluso con ciertas técnicas de multiplexión hoy en día pueden llegar hasta 15 megabits por segundo en un enlace ADSL a través de un par de cobre. Otras tecnologías como los cable modem, por ejemplo, en Chile tenemos la empresa BTR que ofrece este servicio, donde a través del mismo cable coaxial llegan los servicios de telefonía, datos y televisión. Y también tenemos redes satelitales o algún otro tipo de tecnologías que permitan el acceso a Internet. Dentro de las infraestructuras de cable, donde la sigla utilizada es CATV, que quiere decir Community Antenna Television, ¿sí? Es más o menos la infraestructura que aparece acá. Tenemos los sitios de antena, estos son los clásicos, las clásicas instalaciones donde hay varias antenas parabólicas de recepción de distintos canales. Y una vez que los datos son generados o los canales son recibidos a través de estas antenas, se transportan a través de una red troncal con una serie de amplificadores para ir repartiendo estos datos a través de toda la ciudad. Recuerden que esto puede abarcar varios kilómetros. Y en algunos lados se van instalando cables de distribución que son los que finalmente llegan a la casa. Por lo general lo que se hace es que la red completa es de fibra, la red de distribución, ¿cierto? La red que va desde las oficinas hasta los ciertos puntos de la ciudad. Y en esos puntos se cambia de medio y se instalan cables coaxiales. Y eso se conoce como HFC o Hybrid Fiber Cable, creo que es la C. O redes de fibra híbrida. Porque mezclan la instalación de fibra óptica con la instalación de cables coaxiales que llegan finalmente a los suscriptores. DSL es otra tecnología donde el más común es ADSL. La A viene de Asymmetric y DSL, Digital Subscriptor Line, o línea de suscriptor digital, asimétrico. Y asimétrico responde a que en realidad se manejan anchos de banda distintos de subida que de bajada. Es habitual encontrar, por ejemplo, 128 kilobits de subida por 1 megabit de descarga. A veces la tasa se hace de 1 a 4 o 1 a 8 en algunas empresas que le sacan más provecho a esto. Principalmente se utilizan servicios de cable, estos son cables de cobre, el cable telefónico habitual, la infraestructura que va, bueno, ya lo han visto a través de los postes de luz por toda la ciudad y que llegan a la Central Office o telco, y en algunos puntos estos cables bajan hasta los usuarios, lo que se conoce como última milla. Dentro de ese cable viajan los servicios de datos y viajan los servicios telefónicos. Se usa generalmente en splitter. Yo no sé si puedo hacer un poco más de zoom aquí, algo se ve. Hay esos llamados microfiltros. Estos son splitters que dividen eléctricamente la señal de datos de la señal de voz y por consecuencia llegan a la compañía y es la misma compañía que divide los datos hacia un DSLAM que van hacia internet y luego hacia la red pública telefónica si es que así fuese necesario. También tenemos algunos servicios inalámbricos que permiten a los usuarios acceder a Internet, como por ejemplo las clásicas Wi-Fi municipales que abarcan generalmente una ciudad o parte de ella. Tenemos WiMAX,
que es un estándar que le ha costado un poco salir al mercado y está siendo reemplazado hoy en día principalmente por las redes 4G o LTE. Y tenemos finalmente el acceso satelital a Internet, principalmente para aquellas áreas rurales donde no es posible contar con la infraestructura necesaria para acceder a Internet. En todos estos casos se utiliza la misma tecnología, que son las VPN, para poder acceder remotamente a los servicios. Dentro de las redes inalámbricas, algo recordarán ustedes del curso CCNA 3, capítulo 7, redes wireless, donde existen algunas amenazas que pueden comprometer la seguridad de la red inalámbrica, y vemos que los métodos de seguridad de redes van desde simples claves web de 64 128 bits hasta las más robustas que son WPA2, bien, pasando por el filtrado por MAC y otro tipo de técnicas. Ahora, los teletrabajadores generalmente utilizan el rango de 2,4 GHz para poder conectarse a Internet, y es lo que ofrecen las normas B, G y N, aunque N también trabaja en 5,8 GHz, por lo general en ambas. ¿Sí? Bueno, expliquemos un poco lo que es las VPN, ya que hemos estado hablando de ello. Una VPN permite acceder remotamente a los servicios de una empresa, pero para ello tiene que estar la infraestructura de la empresa montada como corresponde para soportar este tipo de tecnologías. Entre otras cosas, por ejemplo, los firewalls deben permitir el tráfico en los puertos respectivos. Bien. La orientación de las VPNs va a depender del tipo de aplicación que se utilice. Principalmente tenemos dos tipos. Existen las llamadas site-to-site y también existen las VPNs que se llaman remote access o acceso remoto. La diferencia entre ambas radica en las aplicaciones. Por ejemplo, las VPN site-to-site se utilizan para conectar una LAN con otra a través de una nube de Internet. Se establece el túnel de sitio a sitio y las redes son siempre conocidas. Por ejemplo, acá tenemos un rango 10.0.0.24, 11.0.0.0.24. Tenemos direcciones IP que son por lo general fijas en el acceso a Internet y no cambian, y se configuran simplemente dos routers, uno en cada extremo, que van a levantar los túneles y tomar los datos a través de una lista de acceso para que salgan por los túneles VPN o salgan directamente a Internet. En el caso de las site-to-site, aquí están, las VPN site-to-site, que son las que podemos ver acá. Se me había perdido un poco el slide. Tienen una segregación de servicios en el router. Por ejemplo, si esta es la LAN 1, vamos a sacar este dibujo porque se va a confundir. Voy a dibujarlo con una casa. Esta es la LAN 1 y esto es Internet. Me refiero a que es Internet donde residen todos los servicios que nosotros conocemos. Google, Facebook, YouTube, nuestro correo electrónico, etcétera, las páginas web de todo el mundo y todo. Y en el otro extremo tenemos, digamos, la LAN remota 2. Se instala un router en un extremo y en otro extremo, y estos dos routers van a levantar el túnel VPN de sitio a sitio para interconectar las dos sucursales. Ahora, existe cierto tráfico de algún usuario que pueda ir no destinado a la LAN 2, sino que directamente a Internet, y es con eso que, por eso que el router, a través de una access list, va a seleccionar ese tráfico y lo va a enviar esta vez hacia Internet y no lo va a ingresar por el túnel. Se ingresa una access list estándar simplemente para seleccionar todo el tráfico de la LAN que va a Internet, o puede ser una access list extendida si es que el tráfico va desde la LAN hacia la LAN remota. ¿Ya? Un segundo, creo que tengo un aviso del reinicio
máquina aquí lo voy a posponer, eso. Ahí está. Y el otro tipo son las VPNs de acceso remoto que ofrecen acceso a usuarios simples a través de la red de internet para conectarse con la LAN corporativa. La diferencia está en que las site-to-site son sitios fijos, son direcciones IP conocidas, por ejemplo, las que está en cada uno de los routers, por lo tanto es más fácil establecer los túneles. Y en el caso de los accesos remotos o VPN de Remote Access, los usuarios generalmente van cambiando sus direcciones IP porque son, ya sea a través de servicios de DSL que reciben IP dinámicas a través de DHCP, o bien el usuario es móvil y se va pasando, por ejemplo, de una ciudad a otra, de un país a otro, y siempre va cambiando la dirección IP. Por lo tanto, se necesitan algunas cosas, configuraciones extras para proveer acceso a estos usuarios. Cisco tiene una línea de productos que se llama EasyVPN, que lo pueden configurar ustedes en un router para dar acceso fácil, y voy a poner fácil entre comillas porque tan fácil tampoco es, a los usuarios remotos. Los componentes de una VPN son, en primer lugar, los teletrabajadores o los usuarios que van a establecer la conexión remota con algún cliente VPN, los usuarios que pueden ser empresas pequeñas o redes pequeñas de tipo SOHO con conexiones de banda ancha, o algunas otras oficinas remotas también en el caso de establecer VPN site-to-site. En todos los casos se necesita tanto un router de perímetro que maneje estas solicitudes y un concentrador VPN que valide el usuario y el acceso remoto y levante los túneles finalmente hacia la red LAN, ¿sí? Y además existe otro elemento que es muy importante que se trata de la criptografía. Porque estos túneles, al ser privados, es decir, información privada que va desde un punto a otro, viajando por una red pública como Internet, necesitan ser ocultos, necesitan tener técnicas de seguridad que permitan esconder los datos. Y en ese caso vamos a hablar de las VPNs, por ejemplo, IPsec. Existen varios tipos de VPN. La más antigua que yo recuerde es L2TP o Layer 2 Tunnel Protocol, protocolo de túnel de capa 2, que nadie la utiliza hoy en día, es muy insegura, está totalmente obsoleta. Aparece solamente en los slides cuando tenemos que enseñar redes. La otra que aparece ya un poco más frecuentemente es las VPNs o los túneles punto a punto. Protocolo de túnel punto a punto se ocupan en mediana medida ya que viene por defecto, por ejemplo, en las máquinas Windows. Sin embargo, a través de los años, algunos investigadores de seguridad han ido encontrando problemas en estas VPNs y no las hacen totalmente confiables. A diferencia de IPsec o IP Security, que es un estándar que define una capa extra de seguridad para el protocolo IP. Asimismo, como en el caso de HTTP, que es no seguro, se le agrega la capa SSL para formar HTTPS, del mismo modo, al protocolo IP, que no es seguro, se le agrega IPsec para lograr seguridad de los paquetes que atraviesan la red. Solo para su información, el protocolo IPv6 viene con full soporte nativo para IPsec. Entonces eso quiere decir que ya no va a ser necesario sobrecargar los routers ni contar con VPN concentrators, sino que simplemente los datos que viajen por internet van a ser de forma predeterminada seguras, van a ser cifrados. Aunque esa es una opción que en IPv6 viene desactivada por defecto y es simplemente activarla, pero no hay que implementar una infraestructura que soporte VPN porque eso ya viene incorporado en el protocolo. Es una de las tantas mejoras que trae IPv6 respecto a IPv4. Características de la seguridad VPN.
Veamos tres, que son la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos y la autenticación. ¿En qué consiste la confidencialidad? Esto simplemente es proteger los datos de aquellos usuarios que no debiesen acceder a ellos. La integridad de los datos garantiza que ningún tipo de alteración o modificación en los datos pueda ocurrir mientras viajan por la red. Y finalmente, la autenticación se preocupa de que va a asegurarse de que solamente los usuarios autorizados y los dispositivos autorizados puedan ingresar a la red y no cualquiera de ellos. Entonces son varias las características de seguridad que ofrecen las VPN. Dentro de los túneles VPN tenemos los protocolos, se llaman Carrier Protocol, esto se podría traducir como el protocolo transportador, que es el cual, sobre el cual corren las VPN, por ejemplo, From Relay, ATM o MPLS. Luego viene el protocolo de encapsulación, donde tenemos GRE, que es Generic Routing Encapsulation, y IPsec, y las otras que hemos mencionado. Bien, algunos tipos de VPNs que ya mencioné anteriormente. Y luego viene el protocolo que está siendo enviado por el túnel, en el cual se originó generalmente los datos y pueden ser por lo general de tipo IPv4, aunque también pueden ser IPv6, y esa es una de las técnicas que se utiliza hoy en día para pasar de IPv4 a IPv6, y principalmente se habla de los túneles. Es una de varias técnicas que vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, donde también se trata el tema de IPv6. Algo que mencionar respecto a esto que puede ser importante es que si se tiene una infraestructura LAN, por ejemplo, o una WAN remota, donde hay varios routers, y entre ellos, por ejemplo, hablamos EIGRP. Y resulta que tenemos que conectar esta LAN a través de Internet con otra red EIGRP que está en nuestra sucursal 2. Otro EIGRP. Lo que hay que hacer es crear un túnel para pasar los datos de un lado a otro, ¿cierto? Para que los usuarios que están aquí conectados en la LAN puedan acceder a los servicios de la otra LAN. Pero hay un solo problema. El problema es que EIGRP y también OSPF y RIP envían sus actualizaciones a través de multicast. Y de manera predeterminada, el tráfico multicast y broadcast no puede ser enviado por una VPN. No puede ser enviado si es que la VPN, por ejemplo, es IPsec. Tampoco si es que es de tipo point-to-point. Ya vimos en From Relay lo que pasaba con las características point-to-point. Para solucionar eso, se implementa una combinación de IPsec más otro protocolo que se llama GRE o GRE, como quieran. Generic Routing Encapsulation. Y este es un protocolo que fue originalmente desarrollado por Cisco y ahora es un estándar que permite encapsular los paquetes multicast en tráfico unicast para que puedan viajar a través del túnel y así exitosamente enviar los updates de EIGRP desde una parte a otra del túnel. Eso es una mezcla de IPsec más GRE. Ya les decía que dentro de los conceptos clave de las VPN están la seguridad y está la criptografía. Existen distintos tipos de algoritmos de seguridad que van a ocultar los mensajes de tal manera que el texto claro original que fue generado en el usuario que envía los datos, al pasar por un algoritmo de descifrado, se convierte en texto totalmente ilegible, viaja por internet de esa manera y aunque haya un atacante tratando de espiar los datos, no va a poder leer el contenido de ellos. Quizás conviene hacer una pequeña aclaración que a nosotros como docentes y académicos siempre nos debe interesar. Es que es muy recurrente al hablar de tecnologías de seguridad que se ocupe la palabra encryption en español, o encriptar, encriptación, o encriptado, o desencriptar. Y para ser sinceros, no existe esa palabra en español. No existe. El término correcto es cifrar y descifrar, ¿sí?
solamente se ha utilizado el anglicismo de encriptar para hacer referencia a la palabra encryption o desencriptar para decryption. Pero en correcto español sería cifrar y descifrar, aunque todos sabemos de qué se trata cuando hablamos de encriptar y desencriptar. Quizás en un tiempo más la Real Academia Española incorporará ese término, pero por ahora es bueno explicar a los estudiantes que si tienen que hacer informes técnicos, si tienen que entregar trabajos o generar documentación con este tipo de tecnologías, eviten el uso de la palabra encriptación en español. Reemplácenla por cifrado. ¿Bien? Y finalmente, respecto a IPsec, vamos a mencionar que tiene dos componentes. ¿Y por qué vamos a hablar de IPsec y no de los otros? Y es porque simplemente IPsec es el que más se ocupa y es el protocolo más seguro hoy en día. IPsec se compone de una parte que se llama Authentication Header y otra parte que se llama Encapsulating Security Payload. Las dos partes son responsables de distintos procesos dentro del envío de datos. Cuando se ocupa Authentication Header, todos los datos viajan en texto plano, es decir, no hay seguridad, no hay cifrado de datos. Lo único que se asegura es la autenticación y la integridad. Es decir, que por ejemplo el usuario, nos vamos a poner bien gringo aquí, el usuario Sam, sea quien generó los datos y a través de una validación de eso y de la misma dirección IP de origen, por ejemplo, se envían los datos al servidor remoto y él los valide. Ok, si eres tú. Eso quiere decir autenticación. Y integridad es que el paquete IP que va viajando desde la LAN 1 a la 2 llegue correctamente a destino, al igual como lo hace, por ejemplo, FSS en las tramas Ethernet o cualquier tipo de SRC como el que ocurre en la capa de transporte. ¿Ya? Eso es lo que hace solamente Authentication Header. Pero los datos en sí, el correo que se está enviando o la página que se está visitando o el chat que se está escribiendo, lo que sea, viaja en texto plano. Para eso hay que agregar un segundo componente que se llama, ya decía, Encapsulating Security Payload. Y lo que hace esto es que va a cifrar completamente el mensaje y lo va a reemplazar por un encabezado nuevo. Y esto sí que ofrece cifrado de datos a través de la red, además de la misma autenticación e integridad que provee Authentication Header. Así que en resumen, sepan que los dos componentes de IPsec son Authentication Header y Encapsulating Security Payload. En resumen, los requerimientos para proveer servicios a los teletrabajadores son mantener la continuidad de las operaciones, en primer lugar, para que si un usuario tiene que ir a su casa o tiene que ir a algún sitio remoto, pueda seguir conectado y operando. Provee servicios, bueno, una mejora en los servicios también, y también seguridad y acceso confiable a la información. Costo-beneficio es alto, el beneficio más que el costo, porque invirtiendo poco se puede lograr conectar usuarios que están en cualquier parte del mundo a través de túneles seguros. Y es bastante escalable porque se trata no de infraestructura física, sino más bien de tecnologías que corren sobre cualquier tipo de acceso público a Internet. Bueno, dentro de los componentes necesitados por un teletrabajador para conectarse a la red de la organización están los componentes domésticos, donde destacan, bueno, su propio laptop o quizás un smartphone y además un software que permita conectar a los usuarios. Y los componentes corporativos, donde están principalmente los VPN Concentrator y los routers. Bien. Los servicios de banda ancha más utilizados hoy en día son cable a través de coaxial, donde se transmite la señal en cualquier dirección simultáneamente, DSL, que entrega anchos de banda bastante altos a los clientes, bastante más altos que lo que puede ofrecer el cable hoy en día, y acceso inalámbrico también, que aumenta la movilidad y se accede dentro de algunas Wi-Fi, WiMAX o red 4G, 3G hoy en día también, y conexión satelital. Y para asegurar los servicios a los teletrabajadores se utilizan principalmente las VPN.
Las VPNs ofrecen tecnologías de cifrado avanzado y tecnologías de túneles para asegurar la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos y también la autenticación de los usuarios y los dispositivos que se conectan a la red. Como bien les dije, este capítulo es bastante breve, no es más que eso. Y tiene por objetivo, al igual que uno de los anteriores que habíamos visto, acerca de la seguridad corporativa, ofrecerles una vista, un overview sobre las tecnologías de seguridad que vienen en el curso CCNA Security, que es posterior a CCNA. Una vez obteniendo su certificación CCNA o cumpliendo con estos cursos y aprobándolos, pueden optar a rendir ese curso CCNA Security, que es bastante interesante, y ahí sí que se configuran las VPNs, tanto site-to-site como remote access y otro tipo de tecnologías de seguridad. Bien, ha sido todo por esta sesión y nos vemos en la siguiente.